Gracias, igual, si me cambio para allá, no. Poner la cámara mejor. Estamos listos, parece. Hola, hermano Ernesto. Como me decía el hermano, dos himnos, dos alabanzas tiene preparado. Hola, sí, y uno de adoración, cuando usted quiera. Ok, ya, yo lo tengo anotadito y vamos. Gracias, hermano, por apoyarnos. Para eso estamos, para eso Ya. es el ministerio. No tengo hora ahora. Usted me dice, pastor, son las 11. Ok, ya. Como decía el pastor, vamos a dar comienzo en el nombre de Jesús con lo que estamos. Sean bienvenidos a este culto, ¿verdad? De adoración, de gratitud, de exaltar el nombre de Cristo. Y vamos a comenzar este día. Este es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Donde nos debemos gozar, como todos los días, donde debemos gozarnos y alegrarnos en su presencia. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a elevar una oración para presentar este culto, para presentar nuestras vidas delante de la presencia del Señor. Oramos todos juntos. Soberano Padre, una vez más, nuestros corazones humillados y postrados delante de usted, para decirle gracias, Señor, por su presencia, por sus favores, por sus beneficios que son tantos, Señor. Padre, su gracia nos es suficiente para nosotros y fuera de usted no necesitamos más nada, Padre. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía, nos bendice, nos ayuda, nos acompaña. A ti, Padre amado, sea toda la honra y la gloria, Señor. En esta mañana queremos elevar nuestra voz en gratitud, Padre. Elevar nuestra voz en alabanza para que usted sea glorificado y exaltado, Padre. Muchas gracias, Señor, por lo que ha hecho y por lo que hará. Rogamos, Padre, que la alabanza, nuestro hablar, nuestro proceder sea grato delante de ti esta mañana, Señor. Su bendición esté para cada grupo familiar presente, así también los que no van a poder estar por diferentes motivos que usted conoce, Padre. Oramos y pedimos, Padre amado, tu dirección, tu mano poderosa, Señor, ese brazo fuerte de poder, de amor, de justicia está sobre nosotros y nosotros hoy día decimos, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre, y bendecimos tu glorioso nombre. Amén. Sean bienvenidos a la familia amada de Cristo, el cuerpo de Cristo sea bienvenido y en esta mañana solamente queremos gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Y empezamos, hermano Ernesto, con un himno. Cantemos Amén. todos juntos. Si tienen su himnario a mano, el himno 323, a Jesucristo ven sin tardar. Voy a poner silencio. Entre nosotros hoy
Amén. Qué grata es estar en la presencia del Señor. Y el pueblo amado del Señor hace que esto sea cada vez más grato. Amén. Cuando nos humillamos, cuando tenemos un corazón contrito delante de la presencia del Señor. El Señor dice que Él está en medio de su pueblo, en medio de la alabanza. Y decimos, gracias Señor por su cuidado, ¿verdad? Ya finalizando una semana, y como el día viernes leíamos, que somos muy bendecidos de tantos beneficios del Señor. Amén. Y yo voy a dejar la oportunidad de gratitud. Si alguien quiere compartir de lo que el Señor ha hecho, cómo se ha manifestado el Señor a nuestro favor, para compartir. Acuérdense que estamos aquí para bendecirnos y orar los unos por los otros. Así que queremos también escuchar de lo que el Señor ha hecho. Dejo abierto la oportunidad entonces. Bueno, sin lugar a duda, somos bendecidos, ¿verdad? Y no hasta sé los más, a ver, hasta los más mínimos detalles el Señor tiene cuidado de nosotros. Bendice nuestra salida, nuestra entrada, nuestro acostar y nuestro levantar, y eso es gratitud en nuestros corazones, porque podemos ver la mano del Señor, que no nos ha dejado. Amén. ¿Usted ha visto la mano del Señor? Ha bendecido los hijos, amén. Ha bendecido nuestra mesa, ha bendecido nuestro trabajo. La provisión ha estado aquí en nuestra mesa todos los días. ¿Y a usted le ha afectado mucho la pandemia? A lo mejor emocionalmente sí, por el encierro, pero nosotros hemos visto la mano del Señor. Y esta pandemia no fue un despropósito, como lo vuelvo a repetir, es que el pueblo amado del Señor debe prepararse, que Cristo viene. Amén. Decimos aleluya y exaltamos el glorioso nombre de Cristo. Y entonces vamos a ir a un momento de oración de gratitud. Hermana, ¿Sí? ¿me escuchan bien? Yo le escucho muy bien. Hola. Nosotros Hola. estábamos preparándonos para prender la cámara y no alcanzamos a decir el agradecimiento que queremos decir. Gracias a Dios, hace una semana aproximadamente, con el hombre que está acá al lado, contraímos matrimonio. Estamos agradecidos de Dios por darnos la oportunidad de esto, porque nos ha sostenido nuestra relación durante todo este tiempo. Sabemos que algunos ya sabían por algunas otras personas, pero queríamos compartirlos con nuestra amada iglesia, que Estamos felizmente casados. Sí, estamos felizmente casados. Así que eso, hermana. Bendiciones a todos, obviamente, igual les deseamos nosotros, como la familia Águila Ulloa ahora. Sabemos también que todos ustedes se alegran en sus corazones por nuestra felicidad también. Así que bendiciones a todos, muchas gracias. Qué bueno, hermano, el conocerle, y nos alegramos también, ¿verdad? Que el pueblo del Señor sea obediente y ordenado. Sean bendecidos en este nuevo proceso, en este nuevo andar. Ámense, respétense, y sobre todas las cosas que el Señor sea su prioridad. Y después viene el esposo, después viene la amada. Así que nos alegramos y hay gratitud en el corazón de ellos, y también nosotros podemos decir gracias, Señor, por la presencia del Señor que nos habla, ¿cierto? Se manifiesta, nos corrige, nos encamina, nos direcciona. Así que damos gracias, Señor, por este matrimonio jovencito. Que el Señor nos bendiga. Arda labor tenemos los que ya vamos años, ¿cierto? Ustedes que son matrimonios de más edad, para guiar, para bendecir, para apoyar, y por qué no enseñar a los más nuevitos, ¿cierto? Sean bendecidos y un abrazo. Que el Señor les bendiga. Y gusto de conocerles también.
Ahora que tengo este computador parece que los veo mejor, siempre con un celular pequeño, así que ahora los veo como muy bien a todos. Gracias, Señor, por este día domingo, donde un grupo de sus hijos se ha congregado con el único deseo y en el espíritu de adorar y bendecir el nombre de Cristo. ¿Habrá otra gratitud más? Y si no, vamos a ir de rodillas, decía yo, vamos a inclinar nuestro corazón ante la presencia del Señor y vamos a orar todos juntos por la gratitud que usted tiene en su corazón. Amén. Sin duda todos tenemos gratitud porque hemos visto la mano poderosa del Señor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y yo le voy a pedir, ¿y cómo se llama el esposo recién casado? Porque dice familia Águila Ulloa. Daniel. Daniel. A Daniel le vamos a pedir que tenga la bendición de oración de gratitud esta mañana. Hermano Daniel. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias te amo primeramente, papá, por un día más que nos das, Dios Santo, de poder compartir junto como iglesia, Señor, poder reunirnos en esta plataforma, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste descansar a la noche, Señor, porque nos pusiste un sol, Dios amado, para poder despertar hoy día en la mañana, Padre Santo. Te agradecemos por la vida que nos das, Señor. En especial te agradecemos junto a mi esposa, Señor, por las oportunidades que nos permites vivir en estos tiempos, Dios amado. Te agradecemos, papá, porque eres bueno con nosotros, Señor, porque siempre nos cuidas, Padre Santo, porque siempre provees en nuestros hogares, Señor. Siempre estás con nosotros, Señor amado. Te agradecemos, papá, porque eres tú quien nos permite despertar en la mañana, Señor, y quien nos permite dormir también en la noche, Padre amado. Te agradecemos, papá, porque nos permites reunir, Dios amado. Sabemos que hay lugares en los que no se puede, Dios Santo, y tú en tu misericordia, papá, a nosotros sí nos lo permites, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros, por lo bueno que eres, Dios amado, y por lo bueno que serás también, Padre Santo, porque sabemos que vas a estar con nosotros, Señor, así como has estado desde el principio de los tiempos, Señor, lo estarás también en el fin de los tiempos, Padre amado. Te agradecemos por todo esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para continuar con nuestro culto, voy a invitar que puedan abrir su Biblia en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29 y el versículo 9. De ahí vamos a dar comienzo a esta lectura. Primera de Crónicas 29, versículo 9. Dice así en el nombre de Jesús. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria. Y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tu dominio sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Voluntariamente dieron al Señor y hoy día el pueblo amado dice, y nosotros daremos loor y glorificaremos el nombre de Cristo. ¿Y cómo nosotros glorificamos el nombre de Cristo? ¿Cómo glorificamos? Con alabanza, llevando buenos frutos, amén, unido en el mismo espíritu y consagrar nuestra vida todos los días.
sea bendecido por esta palabra, y nosotros decimos que hoy día vamos a entonar alabanzas y glorificar el nombre de Cristo. Dejamos con 2 alabanzas a nuestro hermano Ernesto, que nos está acompañando con la alabanza hoy día. Hermano Ernesto y familia. Amén. Lleno en la Vamos con la alabanza. segunda alabanza ya, del himnario, el 161, Dulce Comunión. Y aprovecho también de dar gracias al Señor porque, bueno, para mis hermanos que no lo ubican, no lo conocían, el jovencito que habló recién, que se casó, es nuestro hijo del medio. Por ahí está también el mayor, y aquí nos acompaña nuestra guagua. Dios les bendiga mucho. Amén. Dulce Comunión. Vamos a cantar 2, y el siguiente vamos a reflexionar un poquito, porque vamos a adorar a nuestro Dios de una forma ya más diferente, entregando nuestros pensamientos, nuestras intenciones, que son las de alabar a Dios en este momento, de glorificarle, de exaltarle y de decirle que es nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén. Cristo, te exalto,
Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor, y solo a ti daré la gloria y el honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor, y solo a ti daré la gloria y el honor. Glorioso, gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclama que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor, y solo a ti daré la gloria y el honor. Sí, Señor, gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno, y solo tú eres digno, y solo tú eres digno de adorar. Y solo tú eres digno, y solo tú eres digno, y solo tú eres digno de adorar. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Amén. Bendita presencia del Señor, que nos infunde paz. Amén. Y esa paz donde nosotros podemos ir confiadamente a su fuente, donde encontramos paz, donde encontramos calma, donde encontramos de su refugio. ¿Cierto? ¿A quién iremos si solamente Él tiene poder y autoridad? Y en esta mañana queremos
interceder por las peticiones. Hemos escuchado de muchas peticiones, de mucha pueblo amado del Señor que está enfermo. Y en esta mañana queremos recordar las peticiones. El día jueves fue una bendición de poder participar del culto de las hermanas, donde nos bendecimos las unas las otras, ¿verdad? Y también se presentaron muchas las peticiones del Señor. Y las vamos a recordar en esta mañana. ¿Se acuerda de alguna usted? ¿O desea usted compartir de una petición para elevar nuestra voz todos juntos? Hermana, yo quería compartirle una petición. Una señora que se llama Viviana Rocco, ella es de Santiago, tiene 61 años y actualmente está hospitalizada, está entubada, está grave por el coronavirus, así que me hicieron llegar esta petición durante la semana, así que se las comparto para que también el espectro de oración, de intercesión pueda expandirse mucho, mucho más. Así que eso. Amén. Vamos a considerar en nuestra oración. Yo también quiero comentarle, como ya lo he comentado y he pedido por mi cuñado. Mi cuñado aún sigue, al principio no había ningún diagnóstico porque tiene muchas complicaciones, pero esta semana ya se agravó. Él tiene 58 años, pero su mente tiene una demencia senil de 85 años. Al parecer no hace nada más que respirar. Y ahora con una bronconeumonía, el doctor dijo que no había nada más que hacer, que esperar lo inevitable. Y mi oración es que el Señor le dé un tiempo de lucidez. Yo le prediqué muchos años atrás, aceptó a Cristo, pero llevó siempre una vida desordenada. Y hoy día con esta pandemia ni siquiera los pastores pueden ingresar, porque él tiene un sobrino que es pastor y tampoco pueden ingresar a ese lugar. Entonces mi oración es que en un momento de lucidez él confiese con sus labios. Esa es mi fe, esa es mi esperanza para que alcance salvación. Y esa es mi petición por Mario. Un hombre que también fue malo a su vez, que fue golpeador, violento, pero aún está ahí en su cama, más de 3 semanas, y el Señor está ahí, lo tiene ahí para que él se reconcilie con el Señor. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Y mi hermana querida, con todo este proceso, se ha acercado más al Señor. El dolor, la angustia la ha acercado más al Señor, y esa es mi petición, hermano, como habrán cuánto en una cama solo, ¿verdad? Así que oramos e intercedemos por ellos. Que el Señor tenga misericordia. ¿Habrá otra petición más? Hermana, Sí, yo, Daniela, quisiera pedir oración por mi abuelita Olguita. Ella se contagió de COVID y hoy está atravesando una neumonía producto de este virus, así que les pido que nos ayuden a orar. La verdad que los antibióticos no han dado mucho resultado, así que eh, eso, para que nos ayuden a orar por ella. Ella se llama Olga Paisil. Amén. Ahí tenemos otra hermana en Cristo. Y decimos que el Señor haga su voluntad. Amén, porque el médico tiene la facultad y tiene el conocimiento de decir su diagnóstico, pero el Señor es más poderoso. Amén, y glorificamos el nombre de Cristo por eso. Y decimos que se haga su voluntad. Pero ¿qué nos resta a nosotros? Elevar nuestra voz e interceder por ellos. ¿Habrá otra petición? Hermana Alejandra, yo agradezco al Señor en esta mañana por poder estar con ustedes. Pido que continuemos orando por mi hermanita, ya que ella ha sido imposible de poder alimentarse oralmente.
Realmente ha ido el médico a ver la casa y bueno, a todo esto el médico nos recomienda mucho de hospitalizarla nuevamente por todo lo que está pasando en el hospital por el COVID y doy gracias al Señor por la buena acogida que han tenido los médicos de poder visitarla a ella, pero el problema, hermana, es que uno, por ejemplo, me ha tocado de ir a la casa, de repente nos turnamos con nuestra hermana para poder irla a alimentar y es tan, me da un poquito de penita decirlo, pero es tan difícil poder darle la comida, que hay que sujetarla entre dos personas y es como estar alimentando a un niño mañoso porque no hay caso de que ella quiera comer comidita. Así que yo, hermanas, le pido que oren para que el Señor pueda también bendecir la vida de Blanquita, que Dios haga su voluntad. Estamos pidiendo eso. Señor, tú haz tu voluntad en ella. Señor, si tú te la quieres llevar, es tu voluntad. Y si tú quieres que continuemos con ella, el Señor hará también, cierto, la voluntad en ella, pero pido que oren por la familia, por mis hermanas, que nos tenemos que turnar. No ha sido nada de fácil, pero gracias, Señor, cuando podemos sentir ese tremendo apoyo de cada uno de ustedes, hermanas amados. Sabe de que es increíble cómo uno se fortalece cuando, cierto, podemos también orar unos a otros, vemos la respuesta de parte del Señor. Y yo en esta mañana quiero agradecer a Dios porque Dios tiene todas las cosas bajo control y pido también que ustedes me ayuden en este aspecto para que el Señor nos dé fuerza, nos dé. Yo le decía, Señor, señora, haz que mi hermanita pueda ver algo especial cuando vamos a ella, que ella oraba con ella, le tomaba sus manitos. Decía, Señora, haz que ella vea esa ternura de parte tuya, que ella pueda entender de que lo que nosotros le estamos transmitiendo, ella pueda también atesorarlo en su tierno corazón, ya que ella tiene 68, pero es como una niñita de 7 años. Así está ella. Así que gracias, hermanitos, porque sé que ustedes están también orando por esta situación. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Y cuántos más de los hermanos, verdad, que no sabemos que hoy día están en cama? El Señor los conoce, así que igual decimos gracias, Señor, que el Señor los fortalezca, que el Señor le dé aliento, que cobren ánimo, ¿cierto? Que su fe no mengue, sino que sigan sirviendo al Señor. Al medio de la familia debe haber mucha familia incrédula, ¿cierto? Así como en el caso de mi cuñado, los hijos. Entonces, en ese proceso creemos y confiamos que el Señor se va a glorificar para que otros crean, para que otros vean el poder del Señor. Amén, porque hoy día el Señor no se manifiesta de una manera tan abierta como lo hacía en el Nuevo Testamento, porque hay mucha incredulidad. Pero el Señor está usando este virus, esta pandemia, situaciones puntuales como Blanquita, para que el Señor una vez más se glorifique ahí. Y el otro día orábamos por los que cuidan enfermos. Los enfermos, los que cuidan enfermos se desgastan mucho más física, emocionalmente, así que oramos también por los que cuidan a los enfermos. Y sin olvidar las peticiones pasadas, había un matrimonio que yo recuerdo pastoral que tenían COVID, seguir orando por ellos. La hermana Karin presentó su familia, seguimos orando por ellos. Y seguimos orando también por el hermano Cristian. ¿Y cuál era la oración del jueves por la mañana? Que el Señor traiga a su memoria esos lindos recuerdos. Que su corazón siga amando y sirviendo al Señor. Esa era nuestra oración y seguimos orando por la familia, por los hijos. Que el Señor guarde su corazón para que siempre teman su nombre. Oramos todos juntos entonces. Y nuestra hermana Alejandra, nuestra pastora, nos va a levantar con la oración final, recordando las peticiones mencionadas. Oramos todos juntos.
Señor, nos presentamos una vez más delante de tu trono esta mañana, dando gracias, Señor, por tus muchas misericordias, Señor, que sean renovadas cada día, Padre, que podemos clamar al cielo, llamarte Abba, Padre, y podemos, Señor, arrepentirnos genuinamente con todo nuestro corazón para alcanzar misericordia. Gracias porque tus promesas son verdaderas y son eternas y son vida, Señor, para nosotros. Gracias porque tu iglesia hoy se presenta, Señor, buscando la comunión, Señor, en nuestra fe, Señor, que nos une en tu Hijo Jesucristo, para poder adorarte como cantábamos, porque solamente tú eres digno de toda adoración. Nos postramos ante tu trono, Señor, toda nuestra vida, Padre, y te adoramos a ti, el único Dios verdadero, el único digno de adoración. Y también, Señor, presentamos nuestras necesidades, porque ¿quién más que tú conoce, Señor, que somos seres tan necesitados de ti, tan finitos, Señor, tan pequeños? Te acuerdas de nosotros, Señor, aunque somos polvo, nos miras en tu misericordia, Señor. Y queremos, Señor, en esta hora pedirte de que te acuerdes, Señor, de nosotros, de nuestras necesidades. Primeramente, Señor, pedirte por tu iglesia. Señor, queremos pedirte por la fortaleza, Señor, espiritual de tu iglesia. Quizás cuántos estragos están sucediendo en la vida espiritual, Señor, de tu iglesia, que nosotros ignoramos, porque no conocemos los corazones, por la falta de comunión, Señor, a través de estas circunstancias de pandemia que estamos atravesando. Señor, ten misericordia, Señor. Vuélvenos, Señor, a tus caminos. Restaura, Señor, a aquellos que están dañados, Señor, con el pecado, que han caído en tentación, aquellos, Señor, que se sienten solos. Permite que tu iglesia, Señor, sea avivada, Señor, en este tiempo. Aviva la fe de los santos para cumplir el ministerio, Señor, al que tú nos has llamado, de exhortarnos unos a otros, Señor, en tu verdad, de animarnos, Señor, con tu palabra, de fortalecernos y levantar los brazos de los débiles, Señor. Que tu iglesia se levante con poder, Señor, en este tiempo, para cumplir el llamado que tú nos haces, Señor, de vivir la fe radicalmente, Señor, en Jesucristo, de poder, Señor, vivir tu palabra cada día, Señor, de estar, Señor, delante de ti, Señor, cada día, Señor, en oración y buscando tu rostro, porque nuestro corazón se inclina, Señor, constantemente, Señor, a las perversidades del corazón, a los engaños de nuestra pecaminosidad, Señor. Vuélvenos a ti, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia y aviva la fe, Señor, de tus hijos. Ayúdanos a clamar, Señor, a ti, unidos, orar, Señor, orar, postrarnos delante de ti, Señor, por lo que importa realmente, Señor. Hay tantas necesidades en tu pueblo y te pedimos, Señor, que te acuerdes de los que están padeciendo enfermedades, de todas las necesidades que se han presentado en esta reunión como también en las anteriores. Tú sabes quiénes están sufriendo. Señor, queremos pedirte, como mis hermanas también mencionaban allí, Señor, que tú hagas tu perfecta voluntad, que renueves nuestro entendimiento de día en día, Señor, que transformes nuestra mente, Señor, por tu palabra, para poder comprender cuál es tu buena, agradable voluntad, Señor, tu perfecta voluntad. Permítenos, Señor, poder siempre predicar tu mensaje de esperanza, Señor, a aquellos que están enfermos y en necesidad. Porque ¿de qué sirve, Señor, ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Podemos tener salud física, Señor, y gozar de los placeres de este mundo, Señor, que se acabarán. Pero también, Señor, por otro lado, perder nuestra alma y no conocer al verdadero Dios, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Permite que mis hermanos y todo aquel que tiene, Señor, cercanos, enfermos, por aquellos que están pidiendo, Señor, por sus necesidades físicas, que puedan hablar el mensaje del Evangelio, que es poder tuyo, Señor, para salvación. Tu palabra, Señor, para que los corazones, Señor,
sean quebrantados y reconozcan que hay un solo Dios, un solo camino para llegar al Padre, un camino, Señor, la verdad y la vida, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que es Él. Señor, ayúdanos a anunciar tu evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú también obres, Señor, con sanidad en los cuerpos, Señor, de aquellos donde tú te quieras glorificar. Tú tienes todo el poder para hacerlo, Señor. ¿Quién te puede limitar a ti? Tú eres Dios soberano, Señor. Tú reinas sobre todo. Tú eres el Dios de todas las cosas, Señor. Obra como tú quieras, Señor, en los cuerpos abatidos. Sigue salvando, Señor. Sigue salvando a los pecadores y redimiendo a los pecadores, Señor. Sabemos, Señor, que tú lo sigues haciendo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la luz en este mundo tan oscuro. Gracias, Señor, porque hoy queremos alimentarnos, Señor, un día más de tus palabras de vida. Yo ruego, Señor, que tú uses, Señor, al pastor, a mi esposo, para que predique tu palabra con denuedo, con claridad, Señor, con fidelidad. Amén. Un instrumento solamente en tus manos para que tú te glorifiques. Necesitamos tu palabra con urgencia, Señor. Transfórmanos y haznos a la imagen de tu amado Hijo, Señor. Esa es nuestra oración esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nuestra alma espera en Dios, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y descansamos en el nombre del Señor Jesús, que se haga su voluntad. Ahora nos vamos a quedar quietitos para escuchar la poderosa palabra del Señor. Pastor Pedro, Dios le guarde y le bendiga. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Les saludo a los que veo desde este lado. Veo algunos solitos, otros en familia, y que el Señor les bendiga grandemente. Quiero invitarles, hermanos, a que puedan buscar en su Biblia el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Perdón, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 66 al 72, y mantengan la Biblia abierta allí para poder ser como los de Berea, ¿cierto? Que ustedes puedan ir escudriñando en la Escritura para ver que el pastor está predicando la palabra. Decirles también, mientras lo buscan, hermanos, que lamentablemente cosas que pasan cuando uno usa la tecnología, no podemos estar saliendo en YouTube, pero se está grabando el sermón y luego trataremos de subirlo a la página ya, porque sabemos también que hay algunas personas que nos acompañan por ahí, ¿ya? Todavía llevamos 1 año y medio de cuarentena y estas cosas tecnológicas todavía nos pasan, al menos a mí me pasan la cuenta muchas veces. Libro de Marcos, hermanos, capítulo 14, versículos 66 al 72, es donde vamos a estar reflexionando, leyendo, explicando y aplicando la palabra del Señor. Pero antes de leerlo, yo quiero hacerle una pregunta a todos los que están conectados, pero yo quiero que la respondan en su ser interior. ¿Quién de los presentes, hermanos, realmente ama al Señor? ¿Quién de los presentes realmente ama al Señor? ¿Y quién de los presentes, a pesar de que ama al Señor, ha caído tan profundo que uno dice, más profundo que esto, tal vez ya no voy a poder volver a caer? Yo no sé si usted ha estado ahí, en esa situación. Yo he estado ahí. ¿Ya? Yo he estado ahí. Yo he caído y le he dicho a mi esposa, bueno, todo lo que venga de aquí en adelante solamente tiene que ser mejor, porque dudo que más bajo que esto se pueda caer. Y el relato que tenemos por delante, en cierta manera, también nos ilustra aquello, hermanos. Es la historia de Pedro, la negación de Pedro. Yo sé que ustedes están familiarizados con esto, y yo no quiero que la familiaridad del texto nos prive de tomar lo que el Señor nos quiere decir hoy por medio de su palabra, obviamente. Así que le vamos a dar lectura y luego vamos a orar
para que el Señor nos bendiga. Dice, estando a Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Yo le invito a que podamos tener un momento más de oración, ¿les parece? Oramos allí, yo le invito a inclinar su rostro. Padre, nos presentamos una vez más delante de ti, Señor. Y no solo estamos delante de ti, estamos delante de tu palabra. Tu iglesia se ha reunido, Señor, esta hora para alabarte, para estar en comunión unos con otros, pero sobre todas las cosas para estar en comunión contigo y escuchar tu palabra. Señor, apelamos a tu misericordia, apelamos a tu gracia y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aplicar esto que tu palabra nos va a entregar, lo que tu palabra nos quiera decir, Señor. Sigue edificando nuestras vidas. Señor, en la medida que somos confrontados también, sé tú glorificado, Padre, en todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, ustedes conocen el contexto, hermanos. Este día jueves ha estado cenando con sus discípulos, en el capítulo 14, versículos 12 al 25 está la cena en el aposento alto. En ese lugar se forman ciertos diálogos y Jesús le dice a Pedro que antes que el gallo cante 2 veces, antes de que ocurra lo que vamos a ver hoy, Pedro le va a negar 3 veces. Una vez que se retiran, que terminan de cenar, se van al Getsemaní, donde después de un tiempo que Jesús ha estado orando, llega Judas con una corte romana que eran aproximadamente 600 soldados. Se cumple la profecía que Jesús había dicho horas antes, profecía que está en Zacarías 13:7, que el pastor sería herido y las ovejas serían dispersadas, y en ese dispersarse de las ovejas cada uno salió arrancando. Todo eso lo vimos la semana pasada. Incluso había un joven que no se nos dice quién es, que estaba con una sábana, que le intentaron quitar la sábana, ¿se acuerdan? Pero que como él no quería que lo atrapen, soltó la sábana y el texto dice que salió desnudo arrancando. Todas las ovejas fueron dispersadas aquella noche. Y Marcos nos sitúa ahora en lo que va a pasar una vez que Jesús ya está, bueno, eso lo veíamos la semana pasada, comenzó el interrogatorio, un interrogatorio falso, con testimonios falsos, con acusaciones falsas, todo fue una farsa. En el texto que tenemos por delante encontramos a Pedro en el patio del sumo sacerdote, donde está siendo interrogado Jesús. Marcos no nos dice cómo llegó Pedro o cómo Pedro logró entrar al patio del sumo sacerdote, porque obviamente es el patio del sumo sacerdote. No cualquier persona podía entrar allí, menos en la noche donde está sucediendo lo que tenemos por delante. Lo que tenemos por delante sucedió entre las 1 y 2 de la mañana aproximadamente. Y aunque Marcos no nos da mayores detalles, yo doy gracias al Señor porque tenemos los demás evangelios que nos van complementando cada vez que leemos la Biblia. Y en el libro de Juan nos relata lo que sucedió y cómo Pedro pudo acceder al patio del sumo sacerdote. Juan 18, versículo 15 y versículo 16 dice lo siguiente: y seguían a Jesús
Simón Pedro y otro discípulo. Ese es Juan, ese otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, nuevamente ese es Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Esa es la primera vez que se nos dice en la escritura que el Juan tenía conexiones con el sumo sacerdote de la época, y como tenía esas conexiones, él pudo entrar. Pedro se queda afuera. Cuando Juan ve que Pedro no puede entrar, le habla a la persona que está encargada de la puerta, hacen entrar a Pedro, y es allí donde Marcos nos sitúa con Pedro ya en el patio del sumo sacerdote en el versículo 66. Y es allí, insisto, donde Marcos comienza a detallarnos lo que vamos a ver hoy. Dice, entonces Pedro, Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús Nazareno. Nuevamente, cuando ustedes van al libro de Juan, que es el que nos entrega más detalles de esta noche, Juan nos dice que esta mujer era la criada a cargo de abrir la puerta. Ya, esta mujer ve a Pedro, le abre la puerta, pero aparentemente no lo ha reconocido aún, al punto que el texto nos dice que una vez que Pedro se ha comenzado a calentar en el fuego, esta mujer comienza a reconocer precisamente a Pedro. Esta mujer comienza a mirar a Pedro. La idea en el texto, hermanos, es que esta mujer en cierta manera queda pegada en la cara de Pedro, lo empieza a mirar con detención. Y una vez que ya no tiene dudas que es Pedro, uno de los discípulos de Jesús le dice lo siguiente, tú también estabas con Jesús Nazareno. Le ha reconocido el rostro, y una vez que le ha reconocido el rostro, nuevamente, insisto, esto es de noche, ya 1, 2 de la mañana. No es fácil ver a una persona en la oscuridad, de manera que una vez que le ha reconocido el rostro, la mujer le dice, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y el versículo 68 dice, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Nota, hermano, la respuesta de Pedro, porque lo primero que Pedro dice es, no le conozco. Pedro, que había estado con Jesús, viviendo casi 2 años con Jesús en su casa en Capernaum. Pedro, que había visto lo que Jesús había hecho, no solo con los demás. Acuérdense que uno de los primeros milagros que Marcos relata es precisamente que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pedro, que había caminado 3 años con Jesús. Pedro, que había visto milagros y escuchado más enseñanzas que nadie otro, tal vez, que había caminado precisamente sobre el mar, un milagro que nadie más ha podido hacer, para encontrarse con Jesús en el medio del lago, que había visto la transfiguración, que había presenciado la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes, que fue enviado por Jesús a predicar, y que horas antes le había dicho, Señor, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar, y si es necesario ir a la muerte contigo, yo voy a ir a la muerte. Ese mismo Pedro que ha visto, que ha oído, que ha actuado en nombre de Jesús, ahora le dice a esta mujer, ¿sabes? Yo no le conozco, ni sé lo que tú me estás hablando. Y obviamente, mis hermanos, Pedro está mintiendo. Nosotros sabemos que Pedro está mintiendo. La pregunta es, ¿por qué Pedro está mintiendo? ¿Por qué Pedro está mintiendo? ¿Por qué Pedro mintió esa noche? ¿Qué llevó a Pedro a mentir en esa noche? Y saben, la respuesta es más sencilla de lo que nosotros pensamos. Porque Pedro esa noche mintió porque Pedro es mentiroso. Pedro mintió por la misma razón que nosotros mentimos. Yo no sé si ustedes han dicho alguna mentira en el último tiempo. Pero lo cierto, hermanos, que cuando nosotros vamos a la escritura dice que los hombres somos todos mentirosos. Y cuando digo hombre, me refiero a hombres y mujer. Nosotros no somos mentirosos porque decimos una mentira. Nosotros mentimos porque nuestra naturaleza es una naturaleza mentirosa. Escucha lo que dice el Salmo 116, versículo 11.
el salmista dice, dije alarmado, todo hombre es mentiroso. ¿Te das cuenta el veredicto de la Escritura? Todo hombre es mentiroso. Y Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos 3, versículo 4, dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo está contrastando la naturaleza de Dios. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Dios es un Dios veraz. Dios es un Dios que siempre habla la verdad. De hecho, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero al lado de Dios, todo hombre, dice Pablo, es mentiroso. De manera que Pedro está sacando a relucir esta noche esa naturaleza tan propia del ser humano caído que cada vez que habla mentira. Pedro con una mentira niega obviamente que él es un discípulo de Cristo. Y en realidad, hermanos, Pedro no solo está negando que es un discípulo de Jesús, Pedro está negando que él es uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Yo no le conozco. Ni siquiera sé lo que tú me dices. Obviamente es una mentira. Porque nuevamente yo quiero, hermanos, que nosotros comprendamos, porque esta parte que tenemos por delante, el centro aquí, por decirlo de alguna manera, es Pedro. Estos versículos están dedicados a Pedro. Generalmente el centro de la escritura es Dios, pero estos versículos están dedicados a Pedro para que nosotros veamos el carácter de Pedro y en el carácter de Pedro nos veamos a nosotros también. Y Pedro, frente a la presión, Pedro está mintiendo. Y saben, la mentira, hermanos, frecuentemente surge cuando a una persona se le hace una pregunta como se le hicieron a Pedro y la respuesta a esa pregunta me va a comprometer. La naturaleza humana me provoca o me lleva a la mentira. Nosotros mentimos cuando nos vemos comprometidos físicamente, como en el caso de Pedro. Acuérdense que a Jesús lo están interrogando, le están golpeando, lo están escupiendo, y Pedro ve que eso le puede pasar a él, por lo tanto, como su físico se ve comprometido, él decide mentir. Otras veces mentimos cuando nos vemos comprometidos económicamente, como en el caso de Acán, como en el caso de Ananías y Zafira. Otras veces mentimos cuando nos vemos comprometidos espiritualmente, como es en el caso de David. O frecuentemente, en nuestro caso, hermanos, nosotros mentimos cuando nos vemos comprometidos emocionalmente. Por eso el Salmo 15 dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Escucha, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esas son las personas que habitan en la presencia del Señor, dice el salmista. Esas personas que aún cuando tienen que jurar y ese juramento los va a llevar a sufrir, a padecer, pero aún el testimonio no cambia, a pesar de eso dicen la verdad. Esas son las personas que habitan en la presencia del Señor. Pero como Pedro ve comprometida su integridad física, Pedro no quiere decir la verdad. Jesús está viendo comprometida su integridad física, pero como Jesús no puede mentir, él va a decir la verdad. Él no puede cambiar. Escucha cómo Juan dice en el capítulo 18, si usted es rápido para buscar en la Biblia, lo puede buscar, capítulo 18, versículo 17 al 25, lo que nos relata Juan para ponerle más contexto a lo que está pasando esta noche. Capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículo 17 al 25. Dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose.
Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de los discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Nota, hermano, cómo Juan hace una especie de sándwich, por decirlo de alguna manera. Y parte de esta sección de Juan que yo acabo de leer, con Pedro negando a Jesús producto del miedo, relata cómo interrogan a Jesús y cómo Jesús, a pesar de que está padeciendo físicamente, dice la verdad, y vuelve a cerrar esta pequeña porción con Pedro nuevamente negando a Jesús, motivado por el miedo. Juan entrelaza lo que está sucediendo esta noche. Por un lado, insisto, Pedro negando conocer a Jesús, y por otro lado, Jesús afirmando quién él es. Juan muestra a Pedro negando conocer a Jesús por temor a las consecuencias. Por otro lado, Jesús afirma quién él es, aunque eso signifique que lo van a golpear, le van a seguir escupiendo y luego lo van a llevar a una cruz. La negación de Pedro aquí es por temor a los hombres. La afirmación de Jesús de quién él es por temor a Dios. Cuando tú lees el texto, te das cuenta de que a Jesús los hombres lo están reprobando, le están golpeando, le están escupiendo, pero Dios lo está aprobando. A Pedro los hombres lo están aprobando, porque Pedro está zafando hasta aquí. Pero Dios lo está desaprobando. Cuando esto sucede, cuando le comienzan a hacer las preguntas, vuelvo al Evangelio de Marcos, dice que Pedro salió a la entrada y el gallo cantó. Y salió a la entrada y el gallo cantó. Hermanos, Pedro no solo se ha distanciado emocionalmente de Jesús a través de una mentira y al decir yo no le conozco, yo no sé quién él es, sino que ahora esa distancia emocional se ha tornado en una distancia física. Pedro se retira a la entrada, ahora está más lejos de Jesús que lo que estaba anteriormente, porque la distancia emocional siempre es seguida de una distancia física. Él ha negado a Jesús una vez y ahora él decide alejarse no solo emocionalmente con esa mentira, sino que físicamente también él se ve alejado de Jesús. Y cuando eso ocurre, el gallo canta la primera vez. Y sabe, hermano, eso es como sucede frecuentemente con nosotros. Nosotros nos alejamos muchas veces de la iglesia físicamente, pero ese alejamiento físico es precedido por un alejamiento emocional. A veces nos preguntamos, ¿y por qué fulana y por qué fulano ya no participa con nosotros, ya no se congrega, se ha alejado del Señor? Y pareciera ser que el alejamiento ocurrió cuando fulano o fulana ya dejó de congregarse en una iglesia. No, el alejamiento ocurrió mucho antes. Fulana estaba en la iglesia, fulano estaba en la iglesia, pero no se sentía parte emocionalmente de la iglesia. El alejamiento físico siempre es precedido por un alejamiento emocional. Y Pedro nos está reflejando aquello. Él se ha alejado emocionalmente de Jesús. Yo no lo conozco, yo ni siquiera sé quién él es. Y luego de ese alejamiento emocional viene el alejamiento físico. Él toma distancia de Jesús. Cuando eso ocurre, insisto, el gallo dice que cantó, o el texto dice, perdón, que el gallo cantó por primera vez. Versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez,
comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él lo negó otra vez. Noten cómo la criada por segunda vez le dice a todos los que estaban allí que Pedro era uno de ellos. Él dice, hey, este es uno de ellos. Recuerden que el sumo sacerdote está preguntándole a Jesús por su doctrina, por lo que él enseña, pero también le está preguntando por sus discípulos, de manera que ahí tienen a un discípulo. Este es uno de ellos. Ahora viene la negación de Pedro, la segunda negación. La primera negación fue, no le conozco, ni sé lo que dices. La segunda negación de Pedro va un poco más allá, corre un poco más los límites y Pedro niega a Jesús con un juramento. Dice Mateo 26:72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Hermanos, Pedro negó, y no solo negó a Jesús, él lo hizo con un juramento. Es como si él le dijera, ¿sabes qué? Yo te juro que no lo conozco, que ni sé ni siquiera cómo se llama. Yo no conozco a ese hombre. Para mí es tan desconocido él como persona como su nombre. Yo te juro que no lo conozco. Ahora compara esa afirmación de Pedro con esta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que también salieron de los labios de Pedro. Pedro no solo sabía el nombre de Jesús, Pedro sabía quién era Jesús. Es más, Pedro sabía cuál era la misión de Jesús, pero ahora bajo juramento está diciendo, yo no lo conozco, no conozco al hombre. Hermanos, hasta aquí podemos sacar al menos dos enseñanzas. Dos enseñanzas. Número uno, la mentira solo nos llevará a decir más mentiras. Las mentiras frecuentemente nos llevan a decir más mentiras, como le está pasando a Pedro. Y por otro lado, hermanos, el pecado siempre es descendente. El pecado siempre es descendente. Siempre te va a hacer caer más bajo, como le está pasando a Pedro. Nosotros pecamos, pero el pecado solo engendra pecado, de manera que empezamos a descender porque el pecado nos va a costar más de lo que nosotros queremos pagar. Y eso yo se lo digo por experiencia personal. Si nosotros, hermanos, no le ponemos atajo al pecado en sus inicios, terminaremos siendo presa del pecado y el pecado solo engendra más pecado. Vuelvan a ver a Pedro. Pedro comenzó con una mentira, se ha ido alejando físicamente, ahora ya va en el juramento para respaldar su mentira. Pedro en el afán de zafarse, aparentemente utiliza el nombre de Dios. Porque él como judío sabía que cuando un judío te juraba por algo, él tenía que hacerlo en el nombre de Dios. Él simplemente no dijo, yo te juro que no lo conozco, no, él tenía que jurar por el nombre de Dios. Escucha cómo lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y por su nombre jurarás. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás nuevamente, a él solo servirás, a él le seguirás y por su nombre jurarás. De eso, cuando el pueblo de Israel se había alejado de Dios y había comenzado a hacer juramentos en nombre de otros dioses, Dios les dice por medio del profeta Jeremías, que él los va precisamente a castigar porque ellos estaban jurando en nombre de otros dioses. Escucha lo que dice Jeremías 5:7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Le dice Dios al pueblo hebreo. Sus hijos me dejaron, escucha, y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron
en compañías. Dios le está diciendo, ¿cómo tú me pides que yo te perdone este pecado si tú has jurado? Yo te he dicho que cada juramento tiene que ser en el nombre de Dios y tú has jurado por otras cosas que no son Dios. De manera que Pedro, como buen judío, sabía que cada juramento tenía que hacerlo en el nombre del Señor. De manera que lo más probable es que Pedro haya dicho, te juro por Dios que a ese hombre yo no lo conozco. Porque Pedro está tan cegado, hermanos, está tan atemorizado y cegado por su propio pecado que no mide las consecuencias de sus palabras. Porque el pecado nos ciega. Y cuando una persona está cegada por su pecado, no mide las consecuencias ni de sus acciones ni de sus palabras. Y eso es como nos sucede a nosotros. Nosotros cuando pecamos nos comenzamos a enceguecer por nuestros pecados sin medir las consecuencias. Hermanos, ¿se acuerdan por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque Dios le dijo a Moisés, Moisés, cuando el pueblo estaba pidiendo agua, Moisés, háblale a la roca y la roca va a salir agua de la roca, va a salir agua de allí. Pero Moisés está tan enojado con el pueblo, está tan cansado de la murmuración del pueblo que Moisés no pudo medir las consecuencias de sus actos y él golpeó la roca. Y Dios le dice, por cuanto no me santificaste delante del pueblo, yo no te voy a dejar entrar a la tierra prometida. Porque el pecado siempre es irracional. Siempre es irracional. Y eso lo vemos en Pedro, lo vemos en David, lo vemos en Moisés, lo vemos en nosotros. El pecado nos enceguece. Nosotros pecamos y no le medimos las consecuencias a nuestros actos, a nuestras palabras, porque nosotros pecamos, hermanos, en la medida en que o en la forma en que nosotros queremos pecar, porque sabemos que Dios no tienta a nadie. Pero sabes, una vez que hemos consumado el pecado, es Dios el que decide cuáles van a ser las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros no elegimos las consecuencias. Nosotros como Pedro pecamos a nuestra manera, pero tenemos que volver después a la manera de Dios. Nosotros pecamos cuando queremos, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiere, no cuando nosotros queremos. Y Pedro va a aprender aquello. Tercera negación. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Lucas nos dice que esto ocurrió aproximadamente 1 hora después de la segunda negación. Y esta vez no es la criada la que le dice a Pedro, tú eres uno de ellos. No, fueron las personas que se estaban calentando con Pedro. Verdaderamente tú eres uno de ellos. Y le van a dar razones a Pedro para decirle por qué ellos piensan que Pedro es un discípulo de Jesús. Porque eres Galileo. Los galileos, hermanos, siempre fueron personas rústicas en su trato. Rústicas en su trato. Pedro no era una persona muy de un trato muy grato, por decirlo de alguna manera. No, los galileos siempre fueron rústicos. Esos hombres que nosotros, con todo el cariño de la gente campo, como gente campo, le decimos nosotros medio brutos, ¿cierto? Algunos, no todos. Y como eran así, también tenían una forma de hablar un tanto distinto a los demás. Por eso le dice, hey, tú eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Es decir, por la forma en que tú estás hablando y por la forma en que tú te estás comportando, no hay duda de que tú eres un discípulo de Jesús. Eres de Galilea. Allá hablan como tú. Allá actúan como tú actúas. Por otro lado, hermanos, Juan nos da un detalle que no es menor. Porque Pedro se fue a ganar allí y en ese lugar había un pariente de Malco.
Malco es el soldado al que Pedro le cortó la oreja. De manera que Pedro no tiene cómo escapar ahora, ya está siendo reconocido por todo el mundo. Verdaderamente tú eres uno de ellos. Pedro está contra la espada y la pared. Ahora, Pedro bien podría haber dicho, ¿saben qué? Sí, me atraparon, soy discípulo de Jesús y ahora es momento de cumplir mi promesa y enfrentar las consecuencias. Yo quiero padecer con mi Señor porque yo le dije que si es necesario voy a ir a la muerte con él. Pero eso no fue lo que ocurrió. Versículo 71 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Nota la escala descendente del pecado de Pedro. Lo comenzó negando, después lo negó con juramento y ahora va un poco más allá y Pedro dice, bueno, no solo jura, sino que comienza a maldecir. Y ya maldiciendo, comienza a negar a Jesús. Es como si Pedro estuviera diciendo, te digo, yo no lo conozco y que Dios me castigue si yo no estoy diciendo la verdad. Imagina, toman el peso, a Pedro está siendo encontrado en su pecado y él en vez de reconocerlo, él dice, ¿sabes qué? No, no es así. Dios es testigo y que Dios sea el que me castigue si yo estoy mintiendo. Hermanos, no son palabras muy fáciles de digerir. Imagina la paciencia de Dios, la misericordia que Dios tuvo para con Pedro. Ahora, Pedro acaba de negar a Jesús 3 veces para salvarse de todo lo que aparentemente los hombres le podían hacer. En otro lugar, no pierda la perspectiva, Cristo está siendo todavía interrogado y golpeado por decir la verdad. Pedro ha zafado aparentemente. Lucas nos dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, que estaba siendo interrogado un poco más adelante, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo me imagino el cruce de miradas allí, pero Cristo lo mira no condenatoriamente, Cristo lo mira con compasión, con misericordia. Pedro también mira, se recuerda las palabras de Jesús y Pedro dice, salió fuera, ya no pudo permanecer allí y lloró amargamente. Pedro, hermanos, tocó fondo. Porque Pedro, cuando el gallo cantó, se recordó, dice el versículo 72, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, noten que no solo pensó una vez en esto, el texto nos dice, Pedro quedó pensando en esto. Lloraba. Y lloraba amargamente. Hermano, ¿tú has tocado fondo alguna vez? ¿Tú le has fallado al Señor alguna vez como Pedro? ¿Tú has estado en esa situación? ¿Tú has llegado al extremo de llorar como Pedro lloró por su pecado? ¿Saben? Si el texto terminara allí, si la historia terminara allí, no sería muy esperanzador para nosotros. Porque el texto cierra, al menos esta parte, con Pedro llorando amargamente por su pecado. Si el Nuevo Testamento se hubiese cerrado allí, nosotros no hubiésemos sabido lo que hubiese pasado con Pedro, lo que pasó posteriormente con Pedro, pero nosotros sabemos que Pedro se arrepintió.
Ahora, no sabemos si en esa ocasión Pedro se arrepintió, pero sí sabemos que Pedro se arrepintió. Y tal vez alguno esté pensando, pastor, allí fue cuando se arrepintió, porque el texto dice que Pedro lloró amargamente. Pero saben, el texto dice eso, pero no dice nada más que eso. El texto solamente cierra allí diciendo que Pedro lloró amargamente. Y saben, llorar no es sinónimo de estar arrepentido. Ya como para ir haciendo algunas aplicaciones para nosotros, permítanme, hermanos, compartir lo último y comienzo a cerrar con estas aplicaciones. Nosotros frecuentemente pensamos que cuando una persona llora es una persona arrepentida. Pero no siempre es así. Hay un libro que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios, donde el autor cita a otro autor, cita a Richard Owens. Y allí en ese libro se nos mencionan ciertos mitos en torno al arrepentimiento. Yo solamente quiero nombrar al menos dos. Y el autor dice allí que experimentar dolor o tristeza es lo mismo que experimentar arrepentimiento. Pedro está experimentando dolor, está experimentando tristeza. Pedro está llorando amargamente, pero llorar o sentir tristeza, hermanos, no es sinónimo siempre de estar arrepentido. Porque la tristeza o el dolor frecuentemente que se expresa con lágrimas puede ser por temor a la vergüenza. Nosotros podemos llorar por haber sido encontrado en nuestro pecado, porque tenemos que asumir las consecuencias del pecado, pero no porque estamos arrepentidos de nuestro pecado. Y el autor dice aquello: las lágrimas nos hacen sentir mejor y disminuyen nuestro sentido de culpa, y ese sentido de descarga, es confundido a veces con un sentido con un verdadero arrepentimiento. Podemos llorar por haber sido encontrados en pecado o por tener que enfrentar las consecuencias de lo que hemos hecho y aún así no experimentar un verdadero arrepentimiento. Las lágrimas en ocasiones reflejan mi vergüenza, pero no mi dolor. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a personas llorar, o tal vez nosotros hemos llorado y hemos concluido que la fulano o fulana, porque está llorando a veces en el altar, ¿cierto?, está arrepentido? Pero llorar no es sinónimo de arrepentimiento. El otro mito que se habla en ese libro es que los cambios de conducta es lo mismo que arrepentimiento, y eso es un mito. Nosotros pensamos que las personas cuando cambian de conducta es porque están arrepentidos, y no siempre es así. Nuevamente, déjame citarlo al libro. Dice: la psicología secular puede producir cambios conductuales. El miedo a las consecuencias es capaz de producir cambios de conducta. El miedo a perder algo a alguien puede producir cambios de conducta. El saber que estoy siendo observado puede producir cambios de conducta. El aspirar a un cargo puede producir cambios de conducta. Pero si el espíritu de rebelión, la forma de hablar mal, la ira, la incomodidad y la insatisfacción permanecen, entonces no hay garantía de que ha habido un verdadero arrepentimiento. Cuando los cambios no son producto de un cambio en el corazón, estos podrán sostenerse solo en ausencia de presiones. Tan pronto reaparezcan las presiones y las tentaciones, con toda probabilidad reaparecerán las viejas conductas. Porque, como hemos dicho la semana pasada, hermanos, cuando somos sometidos a prueba, sale a relucir realmente lo que somos. Pero nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que Pedro se arrepintió. No sé si se arrepintió en esa noche, pero Pedro se arrepintió. Pedro fue restaurado por Dios. Pedro fue un hombre, hermanos, que después fue usado por Dios. Y es aquí donde yo le doy gracias al Señor por su gracia, porque todos nosotros hemos estado en la posición de Pedro más de alguna ocasión.
y pensamos que tal vez Dios ya terminó con nosotros. Pero no, el que comenzó la buena obra en nosotros, hermanos, la va a perfeccionar. Él está empeñado en formar la imagen de Jesús en sus hijos. Y Pedro está allí para demostrarnos aquello. Escuchen lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8 al 13. Dice, entonces Pedro, este es otro Pedro ahora, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que estos eran hombres sin letras y sin vulgo, se dan cuenta, Pedro no tenía gran elocuencia, no era una persona de muchas palabras, era una persona rústica, como yo te acababa de decir, pero cuando lo vieron se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Ahora, cuando tú lees, Pedro le está diciendo estas palabras a los mismos que habían interrogado a Jesús, a Anás, a Caifás, a Juan, a Alejandro, y todos ellos eran familia del sumo sacerdote, dice Hechos 4:6. Esos eran los hombres a los que Pedro esa noche les tuvo miedo. Pero ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo, predicándole el evangelio precisamente a esos hombres que habían interrogado a Jesús, que habían mandado a matar a Jesús, son los hombres que ahora están interrogando a Pedro, y Pedro les está diciendo en su cara que el milagro que él hizo lo hizo Jesús, que ellos habían crucificado. Pedro le está diciendo sin tapujos que ellos rechazaron a la piedra que ahora vino a ser la cabeza del ángulo. Pedro le está diciendo sin temor alguno que la salvación ya no se encuentra en los rituales sin sentidos que ellos seguían haciendo en el templo, sino que ahora la salvación solamente se encuentra en Jesús. Obviamente hay un cambio, hermano, sideral en el Pedro de la noche en que negó a Jesús y el Pedro del libro de Hechos. De hecho, el versículo 3 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ahora escucha las palabras que salieron de la boca de Jesús, de Pedro, perdón. Porque por miedo a los hombres, en la noche de la negación de la boca de Pedro salieron mentiras, falsos juramentos y maldiciones. Ahora que Pedro ha sido renovado por Dios, restaurado por Dios, en el capítulo 5, versículo 29 del libro de Hechos salen palabras, mira, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el mismo Pedro que por temor a los hombres desobedeció a Dios. Pero Dios no había terminado con Pedro. Así como no ha terminado con nosotros, hermanos. ¿Sabes? No importa, hermano, la condición en la que tú puedas estar. Si tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios te va a levantar y Dios te va a usar. Y Dios te va a usar, hermano, de una manera poderosa, poderosa. Hay un libro que se llama En busca de los apóstoles. Es un libro sumamente interesante que nos habla y que nos relata la vida de todos los apóstoles, lo que ellos hicieron y cómo ellos murieron. Y saben, allí se nos relata cómo Pedro terminó sus días. Cómo Pedro terminó sus días. Yo les pido por favor que pongan atención, porque
para que no solo nos veamos en Pedro cuando Pedro falla y cuando Pedro peca, sino que nos veamos en Pedro como él, a pesar de eso, terminó sus días siendo fiel al Señor. Escucha, condenado injustamente, Pedro fue arrojado en la horrible y fétida cárcel mamertina. Allí durante 9 meses, en la más completa oscuridad, soportó una monstruosa tortura. 9 meses Pedro estuvo siendo torturado allí, maniatado contra un poste. Nunca antes y nunca después hubo un calabozo tan espantoso. Los historiadores lo describen como el más temible de los lugares concebido por la brutalidad humana. Probablemente la cámara de tortura más vieja y el monumento más antiguo que se conserva de la bestialidad romana. La Mamertina. La Mamertina es una celda profunda tallada en una roca sólida, consistente en 2 cámaras, una sobre la otra. La única manera o la única entrada es a través de una abertura en el techo. La cámara inferior era la de la muerte. En esa cámara estuvo Pedro 9 meses. Nunca entraba luz y nunca se limpiaba. El hedor y la suciedad producían un veneno fatal a los recluidos en el calabozo. Dice el autor, no alcanzamos a imaginar cómo se las arregló Pedro para sobrevivir a aquellos interminables 9 meses. Durante este periodo estuvo maniatado de pie, encadenado a la columna, imposibilitado de acostarse para descansar. Sin embargo, su espíritu magnífico permaneció firme. Gloria al Señor. Estaba encendido con el inmortal fervor de un alma noble que proclamaba la gloria de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La historia dice que Pedro, a pesar de todos sus sufrimientos a los que fue sometido, llevó a la conversión aún a sus carceleros, Precesus y Martiniano, y a otras 47 personas más. ¿Te das cuenta? A pesar de todo lo que estaba sufriendo, al igual que Pablo cuando lo tenían en la cárcel y llevaba la conversión a sus opresores, Pedro llevó a la conversión a sus carceleros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pedro, la roca, encontró la muerte, dice el autor, a manos de los asesinos romanos, quienes lo crucificaron de acuerdo a sus diabólicas costumbres. El apóstol se negó a morir en la manera que murió su maestro, declarando que no lo merecía. Pedro pidió ser crucificado en posición invertida, colgado con la cabeza hacia abajo. Y saben, hermanos, como a Pedro no podían quebrantarle la fe, antes de crucificarlo, dice la historia que usaron a su esposa para tratar de obligarlo. Y torturaron a la esposa de Pedro en presencia de Pedro. Y Pedro, antes de quebrarse, de negar a Jesús, Pedro animaba a su esposa y le decía, mujer, mira a Cristo, mujer, mira a Cristo. Hermanos, Dios nos puede levantar. Dios nos puede levantar independiente cuál sea nuestro pecado. Independiente cuál sea nuestro pecado, no podemos quedarnos allí. Dios nos puede levantar como lo hizo con Pedro. De pasar a ser un hombre temeroso, terminó sus días siendo un mártir de la iglesia, entregando su vida por la causa del Señor, sin temor a los hombres, sino con el espíritu de querer agradar a Dios. ¿Saben? Todos nosotros, hermanos, somos mentirosos. Ese es el testimonio de la Escritura. Por eso nosotros necesitamos todos los días, hermanos, tener una estrecha comunión con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Todos nosotros somos día a día sometidos a pruebas en las que tendremos que elegir si vamos a ser fiel a Dios o vamos a querer agradar a los hombres. Todos nosotros pasamos por eso. Y cierro con esto. Aunque todos nosotros probablemente, hermanos, somos nueva criatura en Cristo Jesús, nuestro cuerpo mortal todavía tiene pecado.
Aunque nuestro espíritu desea hacer la voluntad de Dios, frecuentemente nuestra carne quiere ir en la dirección equivocada. Por eso debemos, y esto me lo predico a mí, porque yo lo necesito, estar vigilantes. Debemos estar en oración constante, porque sin importar, hermanos, cuánto podamos amar al Señor, estamos propensos a caer. Y Pedro está allí para demostrarnos aquello. No importa, hermano, cuánto tú ames al Señor. No importa cuán buen intencionado tú seas. Tú estás propenso a caer y caemos frecuentemente cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. A Pedro se le había dicho, Pedro, ora, vela para que no entréis en tentación. No, Señor, yo puedo, porque Pedro era tan necio como quien les habla. Pero sabes, aunque caigamos en pecado, no hay pecado, hermanos, que Dios no pueda perdonar. Recuerda esto. Cuando tú caigas, recuerda que no hay pecado que Dios no pueda perdonar y que al hijo o que hijo de Dios que Dios no pueda levantar. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la historia de Pedro nos recuerda que no hay pecado que nos deje fuera de la frontera de la misericordia y la gracia de Dios. No hay pecado, hermano, que te ponga fuera de los límites de la misericordia y la gracia del Señor. No lo hay, no lo hay. Y Dios ha comenzado una obra en nosotros y Dios la va a terminar. Como la comenzó en Pedro y como la terminó con Pedro. En el intertanto vamos a tener caídas, sí. Frecuentemente porque no oramos lo que debemos orar, porque no leemos lo que debemos leer la palabra, porque no tenemos la comunión que debiésemos tener con Dios. Pero cuando caigamos, recuerda que Dios está allí prestos para levantarnos. Hoy nos vemos y damos gloria al Señor porque algo Él ha avanzado en nosotros. Como dice Pablo, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Pero hermano, mira a tu hermano y míralo a tu hermana y míralo con los ojos de la fe. Míralo con los ojos de la fe. Mira el instrumento que puede llegar a ser en las manos del Señor y ora por él. Ora por él. Para que el Señor cumpla sus propósitos en cada uno de nosotros. Ora por tus hermanos, porque tú no sabes, hermano, las luchas, las pruebas que tu hermano pueda estar pasando también. Ora por tus hermanos, porque tú no sabes, hermano, cuánto tu hermano puede estar resistiendo, no sabes con cuánta intensidad Satanás lo pueda estar atacando también. Necesitamos volvernos en oración, no solo por nosotros, necesitamos volvernos en oración por los demás también. Pedro se levantó, ¿sabes? Y ya ahora sí cierro con esto, porque en el fondo, en el aposento alto, Cristo le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que una vez que eso ocurra, tú te vuelvas a levantar. Y cuando tú te levantes, tú levantes a tus hermanos. Hermanos, gloria al Señor. Gloria al Señor porque aunque caímos, nos volvemos a levantar, porque ese que intercedió por Pedro sigue intercediendo por nosotros hoy. Sigue intercediendo por nosotros hoy. Jesús es nuestro sumo sacerdote, aquel que está a la diestra de Dios y vive para siempre, dice el autor de Hebreos, para interceder por los santos. Gloria al Señor. ¿Cómo no vamos a darle gracias al Señor por eso? Por su fidelidad. Te invito a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a la salvación. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas con ese amor, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, dice tu palabra. Damos gracias, Señor, porque
Tú comenzaste una obra en cada uno de nosotros. Y aún, Señor, cuando nosotros pecamos y caemos, como cayó Pedro, como cayó Moisés, como cayó David, y en realidad como han caído todos los hombres de la Biblia, tú nos levantas. Y el testimonio de cada uno de ellos está allí para decirnos que tú no nos vas a dejar abandonados en el día de la aflicción, ni en el día de nuestra caída. Esa obra que tú has comenzado, Señor, tú la vas a terminar, tú la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Gloria al Señor, porque nuestro futuro está seguro en ti. Los que hemos nacido en Cristo Jesús tenemos un futuro cierto en Él. Yo oro, Señor, por mi vida, yo oro por la iglesia. Y te pido, Señor, que tú sostengas la vida de mis hermanos. Sostén la vida de cada uno de ellos, Señor. Yo no sé la situación en la que ellos puedan estar. Ciertamente, Señor, la pandemia ha venido, Señor, a ayudar a que muchas veces el pecado, Señor, tome más fuerza en nosotros porque estamos aislados los unos de los otros. Pero, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Y levanta, Señor, al que esté luchando, al que esté caído, al que esté siendo tentado, Señor, ten misericordia tú. Ten misericordia. Y si alguno hubiese caído ya, Señor, oh Señor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ayúdanos a ser prontos para confesar nuestros pecados y volvernos a ti. Alabamos tu nombre. Glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por Cristo, porque si estamos de pie es porque Él está intercediendo a la diestra de Dios por nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Dónde está mi hermana Alejandra? Por allá está. Amén. Solamente decir gracias, Señor, por esta poderosa palabra. Yo quiero agradar al Señor. Y sin duda muchas luchas tenemos. Y lo que no debemos, y muchas veces eso hacemos. Que el Señor nos ayude y que nos sigamos perseverando en la oración, en la comunión con el Señor. Y perseverando en la oración. Eso nos va a mantener a que nunca toquemos fondo, ¿verdad? Gracias, pastor, por esa palabra y glorificamos el nombre de Cristo por nuestro pastor. Amén, porque vemos que él se prepara para guiar su grey y nos bendice mucho con cada palabra. Mientras que mi hermano Ernesto se pueda preparar con una alabanza más, tendrá una alabanza más mi hermano Ernesto. Queremos saludar la familia que está allá en Ticagua, hermano Marcelo. El hermano Marcelo dice Gloria Zúñiga, y entendemos que está allá en Ticagua. Una linda familia, así que queremos saludar a la familia de nuestra hermana Gloria, sea bendecida en este día. Ahí se aparece todo. Bendecida hermana Gloria junto con su familia. Los niños, ¿cómo han crecido? ¿Verdad? Las niñas. Gracias. Amén. Un abrazo, un beso, bendiciones. Igual para usted, hermana Gloria y familia. Amén. Entonces cantamos con nuestro hermano y familia. Amén. Vamos a cantar. No es un himno, sino que es una canción para adorar a nuestro Dios y en gratitud también, que es muy conocida. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener
paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho en pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Amén, Señor. Dios le bendiga mucho, hermanos. Amén. Esa paz que tenemos nosotros debemos traspasarla al mundo, ¿verdad? En nuestros compañeros, colegas, en nuestros familiares. Y que abunde la paz en nosotros para que podamos ser fieles testigos del Señor. Y les quiero animar nomás, recordar que sigamos siendo fieles con nuestros diezmos, ofrendas, porque ahí donde está la bendición cuando nosotros somos obedientes. Amén. Sea bendecido esta semana. Salga con la bendición del Señor. Recordemos nuestros rostros, sigamos orando los unos por los otros. Y sin olvidar las peticiones. Y siempre orar por esta familia amada que es Cristo Jesús, ¿verdad?
Yo quiero invitar que podamos ya despedirnos. Solamente decir gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Que la palabra nos ha llenado, la palabra ha sido una tremenda bendición para nuestras vidas y sea bendecido usted en esta hermosa semana. Voy a dejar que nos guarde, que nos despida. Por ahí vemos a Joaco. Dios te bendiga, Joaco. Despídanos con una oración. Amén, hermana. Inclinamos nuestros rostros. Señor, vamos delante de ti, mi Dios, agradeciéndote primeramente por un nuevo día de vida. Gracias por cada hermano que está conectado y gracias también por aquel hermano que no se pudo conectar, Señor. Te quiero pedir, mi Dios, que nos bendiga, mi Dios, que podamos aprender, mi Dios, a poner en práctica lo que dice tu palabra, Señor. Te agradecemos por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias porque él se prepara, mi Dios, para entregar el mensaje tuyo, mi Dios, para entregar el mensaje de tu palabra, mi Dios. Te queremos pedir bendición para él, mi Dios, para su vida, mi Dios, que le renueve la fuerza cada semana, mi Dios, junto a su familia, mi Dios. En este momento, mi Dios, bendice a cada hermano, Señor, de la cuarta, de la quinta iglesia, Señor, también sea renovándole su fuerza cada semana, amigo, que podamos tener un día, amigo, para poder alabarte, para poder glorificarte con cada cosa que hagamos o con cada cosa que digamos, Señor. Bendice a mis hermanos, mi Dios, y que podamos tener un lindo día para poder agradarte. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo, hermano, Dios les guarde y les bendiga. Nos estamos viendo. Chao. Chao. Chao, bendiciones. Chao. Hermanos, bendiciones.